¿Qué tal? Muy buen día. Sé bienvenido a la explicación del área de lectura de este mega simulacro de UDG que traemos en conjunto el profe Luis Conchas, su servidor Carlos Lora, de Aprobando Exámenes con Lora y por supuesto UNX. Como les comento, vamos a revisar la parte de español, en particular la parte uno de lectura, ¿ok? Esta sección que tiene 45 preguntas, vamos a revisar este, este grupo de preguntas, ¿ok? Bien, y comenzamos con el primer texto, que era una lectura sobre lo que aparentemente un grupo de niños, o al menos un niño o una niña, encuentran con respecto a una situación que se desarrolla en este lugar aparentemente misterioso, ¿ok? Entonces, partimos de la primera pregunta. Dice, la palabra serpenteante en la línea número uno sugiere que el sótano era peligroso, intrincado, misterioso o antiguo. Aquí lo que nos pide es identificar el significado de dicha palabra, ¿ok? Y bueno, aquí más que identificar algún estilo o algún significado, hay que ver qué quiere decirnos la frase, ¿no? Era serpenteante, complejo de habitaciones oscuras. Ok, entonces era algo complejo, ya sabemos que era algo complejo. Algo complejo es algo difícil, ¿no? Pero hablando de un lugar, algo complejo también puede ser algo que es complicado de andar por ahí, ¿no? En ese sentido, peligroso puede ser peligroso, pero no guarda la misma idea que algo difícil de navegar o de estar por ahí. Intrincado sí significa, de hecho, algo difícil, un lugar, de hecho, difícil en el cual estar, porque pues puede ser confuso. Misterioso guarda la idea del misterio, más no la idea de que es algo complejo o complicado y antiguo ni el caso. Es de esta forma que podemos identificar que en este ejercicio la respuesta correcta es la letra B, intrincado, ya que guarda la misma idea de lo complejo. ¿Ok? Muy bien, excelente. Pasemos al ejercicio número 2. La pregunta era, ¿qué figura retórica no es reconocible en el primer párrafo de esta lectura? Muy bien. Entonces, tenemos que identificar dentro del primer párrafo, vamos a verificar dónde está el primer párrafo. Aquí está. Todo eso es nuestro primer párrafo, ¿vale? De esto, reitero, lo que tenemos entonces que identificar es en dónde, o más bien cuáles figuras sí se encuentran. Vamos a la lectura y vamos señalando cuáles figuras están para ir descartando. Y elegimos la que no se encuentra, ¿no? Disculpen. Dice, el sótano era un serpenteante complejo de habitaciones tan oscuras que tanto daba si lo exploraba con los ojos vendados. Bien, esta parte es muy curiosa, ¿no? Dice que es muy oscuro, tanto que da igual si lo explora con ojos cerrados o vendados. Hasta cierto punto, eso se pudiera pensar como una hipérbole, una exageración, ya que no sabemos si realmente está tan oscuro como que dé lo mismo que estén los ojos cerrados. Quizá pudiera ser una hipérbole, ¿sí? Dependería más, con un poco más de información para saber si era cierto o no. Veamos qué más dice. Descendí por la crujiente escalera. Aquí alguien se pudiera confundir con que hay una sinestesia, porque crujiente lo asociamos a la comida, que cruja, ¿no? Pero es que justamente que cruja es algo auditivo y de hecho de ahí deriva la palabra crujiente. Entonces, descendí por la crujiente escalera, es que hacía mucho ruido, crujía, no tiene ahí una sinestesia. Y permanecí parado al pie durante un rato. Ahí al decir que permanece parado al pie, no es que esté en un pie, la referencia es que se queda al pie de la escalera. Entonces, el pie quiere decir que es el primer escalón, pero está referenciándolo a través de otro nombre, que es pie. Eso es una sustitución de un elemento por uno muy cercano.
esto sería una metonimia. Entonces tenemos metonimia y aparentemente tenemos hipérbole, ¿no? Dice, esperando que mis ojos acabarán por adaptarse. Ahí lo pensé mucho tiempo porque pudiera pensarse que es la vista, pero al final de cuentas los que se terminan adaptando son los ojos como músculos también. Entonces ahí no hay una figura retórica, igual ya teníamos la metonimia, ¿no? Eh, pero era la clase de oscuridad a la que no había forma de adaptarse del todo. Bueno, no sé si eso pueda contar también como una hipérbole, ¿no? También tenía la esperanza de que me acostumbraría al olor, un hedor extraño y acre. Acre significa como feo, ¿no? Malo, que disgustante. Al olfato. Como el del material del aula de química, pero no tuve esa suerte. Así que me adentré en él arrastrando los pies con el cuello y la camisa subieron para taparme la nariz y las manos extendidas. Bien, ahí comparamos un sótano contra una sustancia, lo cual no está tan cerca, no se podría comparar tan apropiadamente y entonces ahí tenemos una comparación. De hecho, también la encontramos porque tiene la palabra como, ¿ok? Entonces, tenemos metonimia, tenemos símil, aparentemente tenemos hipérbole, pero lo que nunca hubo fue sinestesia. Y justamente la pregunta es que no es reconocible. La hipérbole es medio se reconoce, el símil se reconoce, la metonimia se reconoce, pero la sinestesia nunca. Por lo tanto, la respuesta correcta efectivamente la letra C de casa. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 3. Dice, la palabra desperdigadas que se encuentra en la línea 40, aquí, no es sinónimo, no es sinónimo. Ok, ojo, cuando te digan que no es sinónimo, pues literalmente es muy sencillo. O que te digan no toma el significado de tal, es muy sencillo. Vas a ver en las opciones tres, tres opciones, valga, que son muy similares o muy parecidas, ¿ok? Y una muy diferente. Simplemente busca cuál es la diferente, porque las otras tienen que ser sinónimos, ¿no? Mira, por ejemplo, regadas, dispersas y esparcidas son muy similares. Rotas no tiene que ver con regadas, rotas no tiene que ver con dispersas, no tiene que ver con esparcidas, la que es muy diferente es rotas. Y por ello es que la respuesta correcta es la letra C de casa. Así de sencillo se responden este tipo de preguntas, ¿va? Muy bien, si nos quedó claro, pasémonos entonces al siguiente ejercicio, a la siguiente pregunta, que es la número 4. Dice, sobre Miss Peregrine, se puede suponer que experimentaba con niños huérfanos, había estudiado medicina, tenía tiempo de haber muerto o rescató al abuelo del narrador años atrás. Ok, creo yo que la más sencilla de descartar es la letra B, había estudiado medicina. Por ahí se menciona que tenía órganos en este sótano, ¿no? Y por ahí menciona que parecería que hubiera estudiado medicina, pero de hecho ahí dice, ¿no? Eh, aquellos órganos que podrías esperar hallar en el sótano de una escuela clandestina de medicina. Entonces entendemos que eso no era una escuela de medicina y por lo tanto ella no había estudiado medicina, ¿no? Ahora, la cuestión de la muerte de Miss Peregrine no es mencionada, no sabemos si fue hace mucho tiempo, hace poco tiempo, incluso sigue viva. Por lo tanto, la letra B y la letra C se descartan. Y entre experimentada con niños huérfanos y rescató al abuelo del narrador años atrás, bueno, aquí por ejemplo está un poco más complicada, pero vámonos a la que es más evidente. Acá al final entendemos que el abuelo formó parte de toda esta situación que se formó con Miss Peregrine, ¿no? De hecho, ahí pues prácticamente lo menciona. Dejen quitar esto. Cuando recordé algo que el abuelo Portman había dicho sobre un muchacho que había conocido en un lugar de un niño con abejas viviendo en su interior. Pero esto era porque las fotos del abuelo procedían del baúl que estaba hecho pedazos. O sea, procedían de ese lugar en donde se encontraban y entonces el abuelo estuvo ahí. Y si ese lugar era una casa de niños, o sea, un orfanato,
Entonces el abuelo en ese momento fue rescatado. Lo que pasa con los niños no es mencionado si efectivamente ella experimenta con ellos o no, ¿vale? Muy bien. Si eso nos queda claro, pasemos a la pregunta número 5. Dice, entre las líneas 40 y 41 del texto se puede identificar líneas 40 y 41, aquí las tenemos. Dice, el baúl fue destrozado con fotografías desperdigadas alrededor, igual que confeti. Entonces, ahí estamos comparando a un baúl y fotografías con confeti, lo cual evidentemente no es viable y esto lo convierte en un símil. Aquí tenemos una expresión comparativa que es igual que, recuerda, el símil siempre va a tener expresiones comparativas, normalmente tiene palabras como, cuál, pero hay otras expresiones como igual que, se parece, se asemeja, es similar, etcétera. Entonces, en este caso, la respuesta es símil. Ahí tenemos la expresión comparativa y comparamos dos cosas que no deberían ser comparadas. Pregunta número 6. El texto anterior se clasifica como, y aquí la respuesta correcta, sin pensarle mucho, debería ser cuento, ¿ok? Recordemos las características de cada uno de estos. Una crónica tiene que ser la narración muy objetiva de un evento normalmente importante, cosa que este no es el caso, ¿no? Una memoria es algo que se basa en los recuerdos y en cómo se sintió alguien. Aquí, aunque se abordan los elementos, no son tan recurrentes ni tan importantes. Una epístola es una carta, esto no tiene forma de carta, y un cuento es simplemente una narración de un evento que puede tener algún cierto tipo de trama, ¿no? Que este es el caso. Es una narración donde aparentemente tenemos una trama. Por lo tanto, de las 4 opciones que tenemos, la mejor sería cuento, ¿va? Muy bien. Pasemos ahora a la pregunta número 7. Dice, según el narrador, lo que le resultaba más perturbador de las fotografías es una respuesta fáctica, está en el texto. De hecho, aquí viene a partir de la línea 51. Dice, por lo que encontré realmente espeluznante, no fueron las muñecas de aspecto de zombie, ni los estrafalarios cortes de pelo de los niños, ni el hecho de que nunca, pero nunca parecen sonreír, sino que cuanto más estudiaba las fotos, más familiares se me antojaban, ¿no? Ahora hay que entender qué significa esto, que mientras más veía las fotos, más familiares le resultaban, ¿no? De las 4 opciones, la que parafrasea esto de forma correcta, pues, perdón, es la letra B de bonito, le eran sorprendentemente familiares, ¿ok? Bien, nos quedamos entonces con la letra B en este ejercicio. Pasemos a la pregunta número 8. Dice, ¿en dónde sucede la historia? Bien, en este texto en particular entendemos que probablemente viene de una lectura más extensa, pero no sabemos por la lectura un lugar geográfico. No sabemos si esto fue en Gales, en Irlanda o en Michoacán. No sabemos, ¿sí? Ahora, el laboratorio de una científica loca, ¿cómo diablos sabemos que es una científica loca? No hay forma de saber eso. Ruinas de un viejo orfelinato o en el sótano usado como un estudio fotográfico. Eso implicaría que actualmente se usa así y además no, por el contenido de la lectura entendemos que no es así. La respuesta correcta es la letra C, en las ruinas de un viejo orfelinato. Esto lo podemos entender a partir de que nos dice en la lectura, déjame ver dónde comentaba, que era una casa de niños, una casa de infantes, algo por el estilo mencionaba la lectura. Am, estaba, a ver, ¿dónde estaba esa parte de la información? Bien, viene aquí, al caso al final, dice que es en el hogar para niños. Un hogar para niños es un hogar pues, donde habitan niños normalmente que no tienen padres. Eso es un orfanato que significa lo mismo que orfelinato, ¿va? Y está en ruinas porque entendemos conforme a la información que este lugar pues ya está muy viejo, ¿no? Desde el principio que todo estaba crujiendo y todo esto, ¿va? Muy bien, perfecto. Pregunta número 9. Dice, ¿qué sentimiento predomina en el narrador al final del texto? Hacia el final del texto es cuando el narrador advierte que de hecho su abuelo había estado ahí y obviamente esto le ocasiona eh,
algo de sorpresa, ¿no? Lo que más se acerca a la sorpresa de las 4 opciones es la perplejidad, y esa es la respuesta correcta. Quedarse perplejo es como quedarse sin habla, pero por sorpresa, ¿ok? Es como si te ganaras $1,000,000, te quedarías perplejo al menos por un momento. El desagrado todos sabemos qué es, la angustia es como mucho miedo, y la exasperación, por quien no sepa, es como una desesperación, pero a un nivel un poco más grande, ¿va? En este caso, reitero, la sorpresa, la perplejidad es la mejor opción. Y por último, tenemos la pregunta número 10. ¿Cuál puede ser un buen título para la lectura? Bien, en este caso hay 2 opciones que creo que son muy buenas. Y quizá 3, ¿no? La A, la B y la D. La C de plano la descartamos. Pesadillas que se vuelven realidad es sumamente vago. Ahora, el gran secreto del abuelo suena bien porque el final de hecho trata sobre eso, que el abuelo había estado ahí, de cierta forma ese es su secreto, ¿no? Pero la letra B dice un hogar para niños, para chicos peculiares. Porque entendemos que pues ahí había chicos peculiares. Ahora, aquí la cuestión es que el texto no se centra en ellos, se centra más en el hogar, pero no tanto en los chicos peculiares. Igual no se centra tanto en el abuelo. Se centra en la casa que está en ruinas y la están conociendo. Entonces, misterios en ruinas, eso nos da una mejor referencia de qué trata la lectura, porque todos están como descubriendo este misterio de esta casa que está en ruinas. Ahora, verdades a medias hace referencia a que conocen al abuelo, pero no conocen toda su historia y la empiezan a descubrir a través de lo que ocurre ahí en las ruinas de esta casa, ¿no? De este orferinato. Por lo tanto, la que mejor refleja la gran mayoría del texto es la letra D. Letra D es la respuesta correcta en este ejercicio, ¿vale? Bien, pasemos a la siguiente lectura, la cual nos habla, como comenta el preámbulo, sobre un padecimiento poco común llamado limerancia. La pregunta número 11 dice, ¿qué significado tiene la expresión la magia en la línea número 2? El texto nos comenta desde el principio. Un día, así de la nada, empiezas a sonreír y ver todo de color rosa. Si eres correspondido, se produce la magia, pero si no, caes en la limerancia. Ok, entendemos con base en todo el texto que hablamos del enamoramiento y de la limerancia, que es llevar más allá de este sentimiento bonito hacia algo más tétrico y oscuro, ¿no? Entonces, ahí al hablar de la magia, no habla de otra cosa más que del enamoramiento, ¿no? Si alguien te corresponde a ese sentimiento, se enamoran mutuamente, ¿vale? Por eso la respuesta en este caso, la letra C, las demás son muy eh, abiertas, ¿no? Lo imposible, suena a película incluso. El encuentro no especifica qué tipo de encuentro y el deseo, la lectura no va en función tanto del deseo porque esto tiene más bien una connotación sexual, sino más de lo romántico, ¿ok? Bien, pasemos a la pregunta número 12. Dice, según las especialistas citadas en la lectura, ¿qué produce el estado de limerancia de alguien? Aquí hay 2 referencias que podemos tomar. De hecho, la primera viene desde el principio, cuando la lingüista española Laura García explica la cuestión de la limerancia. Y aquí nos dice, si eres correspondido se produce la magia, pero si no eres correspondido a esos sentimientos, caes en la limerancia, ¿no? Y posteriormente, al final también nos dice, pero ambas psicólogas coinciden en que la gran diferencia es que la limerancia no es recíproca, a que hay sentimientos de obsesión y un poco de soledad. Entonces, en el caso de que no ser recíprocos y de que no se es correspondido, pues en ambos casos se puede entender que la limerancia es la falta de correspondencia hacia los sentimientos de una persona. No se es recíproco o no hay correspondencia. Por lo tanto, la respuesta correcta en esta pregunta número 12 es la letra D de dedo. ¿Sí? Bien, aquí tenemos ahora la pregunta número 13. Dice que no se puede inferir, que no se puede inferir. Te invito a que leas muy bien esos no, porque normalmente no los leemos bien. Nomás debemos inferir o decir que es inferir y queremos generar una respuesta. Hay que leer muy bien la pregunta. Aquí nos pregunta cuál de estas no es una inferencia. Y bueno, la letra A dice, la vergüenza ante el rechazo impide que quienes padecen ese trastorno pidan ayuda. Eso no es correcto
porque la lectura implica primeramente que las personas con ignorancia ni siquiera están al tanto de ello. Entonces, no pueden pedir ayuda si no están al tanto de ello. Esta probablemente es la que no se puede inferir. Letra B. La mejor forma de llevar una salud emocional estable es yendo a terapia. Sí, de hecho está al final. En todo caso, el tratamiento psicológico es la recomendación más adecuada para estar bien emocionalmente, según la lectura. Es lo que se puede inferir. Esto se puede inferir. Letra C. Algunos padecimientos psicológicos impiden la normalidad de la vida. Constantemente nos dice que este trastorno puede durar años y que puede ser obsesivo al punto de interferir con nuestras tareas diarias, ¿no? Entonces ahí sí viene la forma en la cual pudiéramos llegar a esa conclusión. Y la letra D. Alguien en dicho estado no puede representar un peligro para tanto para sí mismo como para alguien que causa su obsesión. Pues sí, definitivamente. Si es una persona que está pues muy obsesionada con otra persona, dice por acá que se reduce su vida social, se aísla de su entorno y pues evidentemente por la cuestión de la obsesión puede resultar peligroso para alguien más o para la propia persona. Lo que no se pudo inferir era la letra A y por ello esta es la respuesta correcta, la letra A. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a la pregunta número 14. Dice, ¿de qué institución procedía la psicóloga que acuñó el término según la lectura? El término de limerancia nos dice que lo acuña la psicóloga Dorothy Tenoff y ahí dice un edito que es de la Universidad de Connecticut. Por lo tanto, la letra C, Universidad de Connecticut, es la respuesta correcta. ¿Ok? Por último, la pregunta 15, ¿qué discursos se reconocen en el texto? Bien, en este caso podemos ver que está explicándonos la información correspondiente a la limerancia, pero también nos dan los elementos característicos de estos. Dar características y detalles forma parte de la descripción. Al tener explicación y descripción, tenemos entonces exposición y descripción. Es un texto que es tanto expositivo como descriptivo y por eso la respuesta correcta es la letra C de casita. ¿Ok? Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente lectura. Bien, en este par de lecturas tenemos un par de lecturas dobles, ¿no? Nos hablan de una obra que se llama La materia oscura o His Dark Materials. Eh, Vamos con las 10 preguntas que de hecho trae este par de lecturas. La primera, la pregunta 16, dice, ¿qué significa la palabra suburbio en la línea 47 de la lectura B? Y esto lo encontramos aquí. Suburbio. Dice, para la mayoría de los académicos, la literatura fantástica es un suburbio de la narrativa que se considera sería porque está basada de conocimientos populares. Ok, aquí la palabra suburbio hace una referencia a tipo o estilo, porque te da sus características, ¿sí? Entonces tenemos que buscar una palabra que satisfaga la idea de que es un estilo o un tipo de narrativa o de literatura. Entre subgénero, distractor, producto y objetivo, la que más hace referencia a la idea del tipo o del estilo es la palabra subgénero. Y por lo tanto, la respuesta correcta en esta pregunta 16 es la letra A. ¿Ok? Pasamos a la pregunta 17. Ambas lecturas hablan de... Bien, esta pregunta está interesante. Hay que hacer un descarte, me parece, aunque tampoco es necesario, ¿eh? Normalmente recuerden que los preámbulos les van a ayudar. ¿Qué dice el preámbulo de esta pregunta? Dice, ambos recogen reflexiones sobre la polémica obra de un autor, la obra en particular sobre la materia oscura, ¿sí? Entonces ya nos habla de que hablamos de una obra, de un autor y de reflexiones. La religión y los peligros y obstáculos que representa, no. Aunque sí toca temas de religión, se enfoca en lo que el autor hace y cómo tiene que ver con la religión. Se cancela la letra A. Letra B, una serie de novelas juveniles y su significado. Suena bien, pinta bien, puede ser una buena respuesta. Veamos las demás. La evolución de la fe a lo largo de la historia no tiene que ver con el autor y con sus obras.
Y la letra D, las controvertidas opiniones de un ateo. Nunca se dice incluso que el autor sea ateo. La respuesta correcta es la letra B, porque hablamos de una serie de novelas juveniles y el significado, que dentro del significado viene la parte de la religión, que se menciona en los textos. Pero como tal hablamos de la obra polémica del autor. Y por ello nos quedamos con la letra B en esta pregunta 17. ¿Ok? Pregunta número 18. Según lo señalado en la lectura B, ¿qué no es típico de la literatura fantástica? Por aquí, dentro del texto nos van mencionando aspectos que son típicos. Por ejemplo, la aparición de animales antropomorfos viene mencionada aquí en la lectura. Dice animalitos que hablan, osos guerreros. Esos son elementos o animales antropomorfizados. Entonces, eso se menciona como algo típico. Buscamos aquello que no sea típico, ¿sí? Decir, por ejemplo, que tenemos seres del tamaño de duendes, aparatitos que te dicen el futuro, la verdad, eso se pueden contar como objetos mágicos de valor y de poder, ¿sí? Y bueno, al final de cuentas nos quedamos con dos que pueden ser buenas opciones, pero pues evidentemente tenemos que elegir una de las dos. Y esto lo encontramos un poco más adelante en la lectura, ¿sí? Puesto que el autor de esta lectura, la lectura B, ¿sí? Nos menciona por acá ya por ahí de la línea 70, dice, Pullman es más ambicioso que el texto que normalmente hace, busca algo más, ¿no? Su objetivo va más allá de un simple entretenimiento. Lo que hace es cuestionar los pilares de la cultura occidental, que son los que determinan que vivimos en el modo en que vivimos y no en otro, ¿sí? Entonces, lo que aquí está siendo diferente, al contrario de los textos que normalmente entretienen, es cuestionar los pilares de esta cultura occidental. Entonces, personajes que pasan por procesos de maduración no es algo que realmente resuene mucho dentro de la lectura, pero ahí sí se menciona que se está haciendo crítica a estos principios arquetípicos tradicionales. ¿Qué significa esto? Bueno, es una crítica a los principios tradicionales. Arquetípico significa que es como una forma común de algo tradicional. O sea, básicamente es otra forma de decir, de cierta manera, tradicional. Por lo tanto, lo que hace el autor, según la lectura, es justamente eso. Y se entiende que eso no es típico de la cultura, perdón, de la literatura fantástica en esta partecita. Muy bien. Espero que quede claro. Continuemos con la pregunta número 19. ¿Qué relación tienen ambos textos? ¿De complementación, de refutación, de validación o de contraste? Bien, no es ni contraste ni refutación, puesto que en ambos casos lo mismo, es contrariar o chocar. Pero en este caso no. De hecho, la lectura se siente que de cierta forma siguen un hilo. Ahora, la complementación implica que se toma un tema y se complementa. Se le da como mayor auge, ¿no? Más información para hacer más del mismo tema. Y en validación es simplemente un texto, Simón, lo que el otro texto dijo, ¿sí? En ese sentido, no se siente como que se complementen mutuamente porque las dos tocan temas muy similares, ¿no? Sobre la obra de este autor y la relación que tiene de cierta forma con la religión. Entonces no complementa, valida una con otra, se apoyan mutuamente. No es como que una dependa de la otra para darte más información, complementaria valga, sino más bien una le dice a la otra, Simón, lo que dijiste está chido, y la otra lectura le dice, Simón, lo que tú dices también está chido. Por eso, la letra C, en este caso, es la respuesta correcta, ¿va? Ya que ambas hablan, pues básicamente de lo mismo, de la obra y la religión y Dios, ¿ok? Tenemos a continuación la pregunta número 20. Dice, en la lectura B, el autor señala que, a diferencia de la iglesia del mundo real, la que domina el mundo del IDA, y tenemos que ver qué nos menciona el texto con respecto a esta
a esta información. De hecho, esto lo tenemos por acá. En el mundo en el que se revela Lira, el poder político está en manos de la aristocracia religiosa que se llama la autoridad, una suerte de iglesia varada del Antiguo Testamento, que por ende, perdón, está más obsesionada con la cuestión del pecado que por la redención. Y esto nos termina por aclarar entonces que la respuesta correcta en la pregunta número 20 es la letra D, ya que pues ahí nos dice directamente, por ende está más obsesionada por el pecado que por la redención. Lo mismo que dice la letra D, ¿ok? Muy bien, excelente. Ahora, pasemos a la pregunta 21. Dice, ¿en qué son diferentes ambas lecturas? Bueno, ya vimos en qué se parecen. Analicemos ahora sus diferencias, ¿sí? La primera opción, la A, dice, la lectura B se enfoca en Pullman, no así la lectura A que se centra en la originalidad de su tarea literaria. No estoy de acuerdo, creo que la lectura no se centra en la originalidad de la tarea literaria, sino se centra en los valores que se están cuestionando, los valores religiosos y morales que se están cuestionando. Por esta última parte la descartaría, aunque quizás sí la lectura B se enfoque un poco más en Pullman, pero lo de la letra A no tiene sentido, se cancela. Letra B, la lectura B es más indulgente con respecto a la religión. Y la A es muy crítica. Concuerdo en que la letra A es muy crítica con la religión, estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es que la B sea más indulgente. Al decir que es más indulgente, lo que nos quiere decir es que también critica, pero de forma más tranquila. Y yo no consideraría que la lectura B esté criticando realmente la cuestión de la religión. Creo que más bien lo que hace es exponernos, o sea, platicarnos digamos, la relación que existe entre la religión actual con lo que Pullman quiso ofrecernos en su texto, ¿no? Pero no es como que esté criticando necesariamente a la religión. Por lo tanto, no podemos decir que sea más indulgente, ¿ok? La letra C dice, la lectura A prioriza la reflexión sobre la religión, mientras que la B se enfoca en el análisis de la obra. Esto me parece mucho mejor. Ya decíamos que la letra A definitivamente sí es una crítica hacia la religión y para criticar nos menciona de cierta manera o nos da a entender que tenemos que reflexionar sobre la religión. La letra B, por otra parte, aunque la menciona, más bien es el análisis de qué hace esta obra con respecto a ese y quizá otros temas. Esta me parece una muy buena opción. Por último, la letra D dice, solo la lectura B hace alusión a que otras obras han abordado el tema en cuestión, pero de forma más tibia. Bien, la respuesta de cierta forma parece una diferencia, pero no viene marcada la diferencia. Vamos a cancelarla entonces y nos quedaríamos con la letra C de casita en este ejercicio, ¿vale? Espero que esté quedando claro hasta aquí. Pasémonos a la pregunta número 22. Dice, ¿a qué se refiere el autor de la lectura B con la analogía de un cielo en la tierra al final del texto? Y esto viene pues aquí, ¿no? De hecho, el texto dice, comienzo desde aquí para contextualizar, desde la línea 92. Dice, el grito rebelde de Pullman, tan tributario del Satán miltoniano, que reivindicó el derecho a la disidencia, es tan simple pero resonante. Si el experimento humano prosperó en un planeta que se ofrece casi todo lo que necesitamos y cuya teta podríamos seguir alimentándonos sin necesidad de que la destruyamos, ¿por qué no reclamar ahora el ideal de una vida plena, de un cielo en la tierra? Entonces ahí nos está aclarando que la noción del cielo en la tierra tiene que ver con una vida plena. Aparentemente estos dos elementos van muy en conjunto, ¿no? Erradicar dogmas y apostar por la vida sin fe. El elemento de vida plena no hace referencia al dogma ni a la fe. Yo no diría que es la letra A. A la posibilidad de vivir dignamente para todos. Vida plena y vivir dignamente van muy de la mano. Puede ser esta la respuesta correcta. Analicemos siempre todas las opciones. Demos la letra C. A replantearse la religión para así actualizarla. De nuevo, esta última parte no hace, o sea, sí, esta última parte de acá habla de la religión, pero ya al final de que está hablando del planeta y de este ideal de vida plena, ya no hace referencia a la religión. Se cancela la letra C. Y la letra D, a respetar a la iglesia
como ha sido desde siempre. De nuevo, metiendo a la iglesia y a la religión, se cancela. Nos quedamos con la letra B, esta es la única que no menciona la religión, y sí nos menciona la vida digna para todos, que tiene que ver con la vida plena. Si vives dignamente, vives de forma correcta o adecuada, eso es vida plena, ¿ok? Nos quedamos con la B. Bien. Pasemos a la pregunta 23. Dice, el texto B señala que Pullman basa parcialmente su obra, y esto es una pregunta fáctica, lo tenemos acá en la lectura B, en la línea 63, 4. Dice, aquí está, pronto se percibe también que elementos fantásticos de la trilogía están basados en las teorías vigentes en el campo de física cuántica. Por lo tanto, la respuesta correcta en esta pregunta 23 es la letra A. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a la pregunta 24. Ambas lecturas comparten un discurso y en ambos casos están opinando sobre la obra y sobre, en cualquier caso, la iglesia o la religión. Son opiniones, son puntos de vista y esto definitivamente nos lleva a el discurso argumentativo, ¿ok? Por lo tanto, en esta pregunta 24 nos quedamos con la letra C de casita. Tenemos la pregunta 25, dice, ¿con qué idea estaría de acuerdo el autor de la lectura A según las reflexiones que plantea? Recordemos que en la lectura A es una crítica hacia la iglesia y hacia la religión, partiendo de la literatura de Pullman, ¿ok? Entonces, que en la actualidad las personas son más crédulas que antes, yo creo que no, porque de hecho él lo que hace es intentar que dejemos de ser crédulos. Si él creyera que actualmente somos más crédulos, no estaría aportando su granito de arena, por así decirlo, con respecto al tema. Letra B. ¿La desigualdad e injusticia son un designio divino? No, el autor no confía en las cuestiones divinas. Mucho menos que Dios diga esto es justo o injusto, ¿no? Letra C. Solo la literatura puede replantear asuntos religiosos. Terrible, palabra generalizante, y no podemos determinar que solamente en la literatura se pueda plantear. Se cancelaría. Letra D. Las creencias deben ser constantemente cuestionadas. ¿Qué es lo que hace el autor en este caso? Cuestionar los elementos arcaicos quizá de la iglesia. Y si él está cuestionando las creencias y los dogmas, pues por lo tanto suponemos que no solamente la religión, sino en general cualquier creencia debería ser cuestionada constantemente según lo que quizá pudiese pensar el autor. Letra D es la mejor respuesta para este ejercicio, ¿ok? Espero que hasta aquí vayamos muy bien y perfecto. Bien, chicos. ¡Ay! Me moví. Chicos, les recuerdo, si les interesa tener más información sobre todas estas preguntas que les estoy dando, más contenido, que sepan específicamente cómo contestar así, pero súper rápido, leer rápido, entender mejor, les dejo la recomendación. Aquí en UNX tenemos las clases gratuitas por redes sociales, pero también tenemos nuestros servicios de preparación más privada, más cercana, con muchísimo más contenido a través, en este caso, del curso exponencial, nuestro curso de mayor duración. Si vas a licenciaturas de puntajes muy altos como medicina, artes, artes y, ay, se fue el nombre, diseño, artes y tecnologías interactivas, psicología, enfermería, QFB, todas las que sean de puntajes altos, este es tu curso, ¿sí? Este es su curso, 11 semanas de clase, lo tenemos en presencial, lo tenemos a distancia, si es que no viven aquí en Guadalajara o no quieren caerle hasta la sucursal. Y ojo, comienza pronto, comienza el próximo 27 de febrero y finaliza el 19 de mayo de 2023, ¿ok? Ahí pueden ver todo lo que incluye, puntos importantes, horarios. 4 horarios en el distancia, 3 horarios en presencial. El último horario no se da en el presencial, nada más en distancia, el de 7 a 9 y media de la noche. Y el material en los exámenes de simulación se dan digital e impresos en la modalidad presencial, y en la modalidad de distancia solamente se les da de forma digital, ¿ok? DENMAS tiene todo, preparación en matemáticas, lectura, redacción, montón de asesorías, ejercicios, plataforma, exámenes, 50 esenciales y un montón de cosas que tú requieres para prepararte de forma apropiada para tu ingreso a la universidad. Así que si te interesa, mándanos un WhatsApp.
mándanos un mensajito y estaremos muy felices de estarte ayudando, ¿ok? Muy bien, continuemos, pasemos a la siguiente lectura, la cual aquí la tenemos y es un texto súper, súper, súper chiquito. Bien, en este poema es un poema que se puede considerar un poco complejo debido a, primeramente, el preámbulo no nos ayuda mucho y en segundo lugar, el vocabulario que emplea pues tampoco nos permite tener como mejor idea de lo que hablamos. Pero bueno, vamos viendo. Dice que el texto habla de algo que no se puede apreciar a simple vista. Tenemos en la pregunta 26 el tema principal, que puede ser la presunción, el autoengaño, la traición y la vanidad. Ok, bien, vamos viendo qué es lo que dice el poema. Dice, es que ves engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Bien, aquí tenemos dos veces la palabra engaño, engaño colorido, engaño del sentido, ¿sí? Falsos silogismos, también tenemos la cuestión de la falsedad que tiene que ver con el engaño, ¿ok? Bien, entonces, desde el principio ya nos va planteando la idea de que algo no es lo que va a aparentar. Ahora, luego tenemos la presunción. La expresión ha pretendido, el verbo pretender tiene que ver con presunción, que es como pretender ser algo, presumir cosas que no, ¿ok? Entonces, combinando sus elementos, yo creo que traición y vanidad saldrían eliminados, no estamos hablando en ningún momento de ellos, y entre presunción y autoengaño, nunca nos menciona que el engaño se hace a la propia persona, ¿sí? De hecho, aquí entendemos que alguien está, bueno, pretende algo, ¿no? Porque dice, es quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. No es que te estés autoengañando, sino simplemente está como pretendiendo esto. ¿Cómo lo sabemos? Porque si continuamos a la última estrofa, dice que en referencia a lo que es la vida, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, y es un cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Lo que originalmente buscaba la lisonja, que son como cosas buenas y bonitas, ¿no? Excusar los horrores de los años, vencer a la vejez, en realidad es polvo, es cadáver, es nada. La propia persona intenta pretender algo que no es. Por lo tanto, no es que se esté engañando a sí mismo. La persona sabe lo que representa y por lo tanto este elemento, esta última estrofa, se da la tarea de explicar fuera de la presunción cómo es realmente la voz poética de esta lectura. ¿Sí? Pero no es como que la voz poética se la crea realmente. Por eso es que no es autoengaño y nos quedaríamos con presunción. En ese texto, la letra A es la respuesta correcta. Ahora, la pregunta 27, la palabra lisonja, ya venía diciendo que lisonja es algo positivo, es algo bueno, como algo bonito, ¿no? Entre galantería, adulación, desprecio y alabanza, este estilo de pregunta ya lo vimos hace ratito. Cuando te pregunten que una palabra no es sinónimo o no se utiliza como, buscas tres que sean similares y una que sea muy diferente. O en este caso, tres que tengan la misma connotación, positivas o negativas, y la otra que sea opuesta. Por ejemplo, galantería es de ser galán, esta es positiva. Adulación es adular, es chulear a alguien, esa es positiva. Desprecio es negativa y alabanza es positiva. De las cuatro que tenemos, claramente tenemos una negativa y tres positivas. Por lo tanto, nos quedamos con la que es diferente a las demás, en este caso desprecio. Y lisonja, pues sí, sería como el opuesto a despreciar. Lisonjar es adular, alabar o chulear algo o alguien, ¿va? Muy bien. Si esto nos queda claro, pasemos a la pregunta 28. Dice, ¿qué puede deducirse de la voz poética? Siente afición por la poesía, engaña con facilidad y creatividad, no sabe cómo afrontar las vicisitudes de la vida. ¿Qué es vicisitudes? Problemas, ¿va? Problemas. Da la impresión de ser una persona alegre y optimista. Bien, otra pregunta creo yo un poco complicada, pero la respuesta correcta es la letra D. Da la impresión de ser una persona alegre y optimista. A pesar de que él se reconoce como ya caduco, ya una persona mayor, vieja, por así decirlo,
que se demuestra en esta última estrofa, todo lo que se menciona antes es lo alegre de cómo se percibe a sí misma, al menos dentro de lo que pretende mostrar, ¿sí? De lo que es su presunción, ¿no? Engaño colorido, arte ostentando primores, silogismos de colores, engaño del sentido, cosas bonitas, cosas buenas, ¿no? Pretender la lisonja, vencer al tiempo, triunfar de la vejez y del olvido, de nueva cuenta, es una persona optimista en ese sentido, ¿ok? Flor al viento delicada, vano artificio, igual, cuestiones que, suenen, que suenan bien, optimistas o alegres. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D de dedo. No hay motivos para pensar que no sabe cómo afrontar los problemas de la vida. No sabemos si engaña con facilidad y creatividad. Una cosa es pretender y otra cosa es realmente que nos crean. Es un punto muy distante. Y la afición por la poesía, simplemente porque sea la voz poética, no se puede deducir eso, ¿va? Perfecto. Analicemos ahora entonces la pregunta número 29. Dice, la frase es una flor al viento delicada, en el verso 10 es un ejemplo de, lo que ahí tenemos es algo llamado hiperbatón, que la hiperbatón es el desplazamiento de elementos de una oración de forma no tan apropiada con un fin poético, ¿va? En este caso, la expresión más apropiada sería, es una flor delicada al viento, porque regularmente el adjetivo que determina o que le da características a un sustantivo, lo mejor es encontrarlo a un ladito de este. En la oración original, pues no estaba a un ladito, estaba separado por la expresión al viento. Estamos distorsionando lo que debería ser una oración correctamente escrita o óptimamente bien escrita por un desplazamiento con un fin poético. Por ello es que eso es una hiperbatón, ¿ok? Y por último, la pregunta 30 dice, ¿se puede suponer que al final del poema se habla de? Bien, ya tenemos aquí de nueva cuenta la última estrofa. Es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Bien, ya platicábamos que acá es como aparenta ser y el final es cómo se reconoce a sí mismo, cómo es la realidad. El miedo de la opinión de los demás, no metemos la cuestión de la opinión. eh, Pudiéramos pensar que por eso quiere aparentar ser ciertas cosas, pero no lo sabemos. La letra B, las ventajas de vivir ocultando lo que siente, pues no, de hecho sería lo opuesto. La connotación de esta última estrofa es negativa, hablar de ventajas es positivo, no podría ser. La vergüenza que siente expuesto ante los demás es una expresión vaga porque sentirse expuesto puede ser en cuestión emocional, de edad, incluso del cuerpo, del físico. No es tan clara la respuesta y nos vamos con la letra D, que de hecho es la respuesta correcta. ¿Cómo se siente en realidad la vida sin aparentar? Ya dijimos que es el contraste en contra de lo que la voz poética desea aparentar en el resto de las preguntas. ¿Ok? Bien, y por último, no, ¿cuál por último? Ya seguimos ahora sí con la siguiente lectura que nos habla sobre las abejas. Esta lectura nos habla, como ya comentaba, acerca de las abejas. Vamos a revisar las 10 preguntas que tiene. La primera de ellas nos pregunta por la palabra antipático en la línea número 5. Aquí viene. Picando a alguien con su antipático aguijón. Bien, vamos viendo las opciones. Lo doloroso de su piquete. Puede ser, porque está picando a alguien y cuando pican es doloroso. Pero vamos viendo otras opciones. Que las abejas no tienen una personalidad agradable. Las abejas no tienen una personalidad, puesto que casualmente no son personas. No pueden tener personalidad, se cancelaría. Que sería como la noción más viable de alguien antipático, ¿no? Alguien que es como mala onda. Pero las abejas, al ser animales, no pueden tener esta noción de la palabra. Vamos viendo otras opciones. Letra C. Lo inadecuado que es intentar atrapar una sin protección. Ok, puede que lo sea, pero no es una idea que el texto nos brinde. ¿Y por qué querríamos agarrar a una abeja? Digo, al final de cuentas, la idea del texto nunca nos menciona que agarremos a una abeja, ¿no? Se cancelaría. Y la letra de la naturaleza agresiva de los insectos con aguijón. Ahora hablamos de todos los insectos.
con aguijón, ¿verdad? No solamente de las abejas, sino de las avispas y de cualquier insecto con aguijón. Evidentemente no está bien delimitado el tema aquí. Y entonces, pues la mejor o la menos peor sería la letra A, lo doloroso de su piquete. Al ser antipático es algo que no deseas. ¿Por qué? Pues porque duele. Nos quedamos entonces con la letra A en esta pregunta 31. Pregunta número 32. ¿Qué tipo de texto es el anterior? Bien, alguno podría pensar que es científico. Ojito. Descartemos las obvias. No es un texto de historia y no es como que esté criticando ni dando su punto de vista. Es información pura y plana. Ahora, se puede confundir con el científico porque hablamos de temas como de biología, y zootecnia, ¿no? No obstante, que el texto pues realmente no se mete en cuestiones muy profundas del animal y no es un texto precisamente que vaya dirigido hacia un científico. Entonces el texto científico se cancela y nos quedamos con un texto informativo, puesto que es información llana que se le está brindando a cualquier público. Pasemos a la pregunta 33. ¿Qué dato no es cierto sobre las abejas según el autor? Ok, aquí, bueno, si leímos bien la lectura y recordamos, sabemos luego que la letra A es la respuesta correcta. El texto te deja en claro que de hecho la cuestión de la extinción no es tanto aparentemente un problema. Y las demás de hecho se pueden ir captando en la lectura. Por ejemplo, aquí nos dice que la abeja más pequeña es la Quasiema australiana de 2 milímetros. ¿Puede tener tamaños milimétricos? Pues sí, sí puede, ¿no? ¿Tiene una importante influencia en la economía global? Sí. Aquí hablabas de la cuestión de los millones de dólares que mueven en la economía y que las abejas son parte esencial en esa ecuación, o sea, tienen influencia, ¿no? En la economía. Y no necesitan vivir en compañía para sobrevivir, esto también es cierto, puesto que nos mencionaban que las abejas, las que no son las melíferas, viven solitas, ¿no? De hecho, estoy buscando en dónde se menciona eso en la lectura. Según yo estaba como el principio. Bueno, aquí menciona que las abejas silvestres pueden ser variadas, que pueden vivir en solitario y no en colmenas, ¿va? Ahora, la cuestión de la extinción es lo que vamos a decir que es la respuesta correcta. En la lectura, reitero, viene ahí mencionado directamente que al menos con respecto a las melíferas no hay un riesgo de extinción próximo o inminente, ¿sí? ¿Dónde viene específicamente esa información? Bueno, mm, aquí viene, en línea 47, dice, y las abejas están desapareciendo. En el caso de las abejas melíferas, el panorama general indica que no, entonces no están en riesgo inminente de extinción, ¿vale? Bien, tenemos ahora la pregunta 34, según el texto, donde no suele habitar una abeja silvestre. Y esto es una pregunta fáctica que ahí estaba directamente mencionada. Dice aquí en la línea 11, el 80% de las especies de abejas silvestres anidan en túneles subterráneos, estructuras hechas de barro, resina de plantas, piedras y caparazones de caracoles. ¿Qué se encuentra por acá? eh, Caparazones de caracoles, nidos de otros insectos, túneles subterráneos. Nunca se dice que sea panales hechos de miel, porque de hecho nos decía que justamente las que son silvestres normalmente no hacen miel ni viven en grupos, ¿ok? Nos quedamos con la letra A en la pregunta 34. Ahora bien, en la pregunta 35 nos dice qué dato menciona el texto, pero no el gráfico. Bien, la importancia de las abejas en la polinización es evidente dada la noción general del texto y de hecho es un tema súper importante en la lectura, la polinización. Y esto pues al final de cuentas también resulta importante aquí en la lectura, en la gráfica, perdón, aquí dice, su importante labor las coloca como el más importante polinizador de la naturaleza. Entonces, ahí habla de la importancia. Esto sí se menciona en los dos. El riesgo que se corre si dichos insectos se extinguen. Bueno,
esta información fue mencionada también. Por ejemplo, ay, ¿dónde estaba? Nos menciona, por ejemplo, aquí en la lectura, esta noción es un poco más inferencial porque no viene tal cual así en la lectura y en la gráfica. En la gráfica, por ejemplo, el primer punto es que son considerados el ser vivo más valioso del planeta. El ser vivo más valioso del planeta y de hecho nos menciona que duraríamos solamente unos pocos días si estos pues perecieran, ¿no? Si estas no estuvieran con nosotros. Dentro de la lectura se nos plantea la importancia que tienen dentro de la polinización y de la economía, ¿no? Entonces, sí nos plantean los riesgos que pues ocurrirían si se extinguen. Por lo tanto, la letra B también es mencionada, ¿sí? Ahora, la letra C, la antigüedad del oficio del apicultor. Bueno, en cuanto a la apicultura y la vigencia o el tiempo que ha tenido esta, esta actividad, aquí esto lo menciona el gráfico, pero no lo menciona el texto. Ojo, esto es al revés. Yo quiero que sí lo diga el texto, pero que no lo diga el gráfico. Y la letra C está al revés. La letra C lo menciona el gráfico, ahí dice la vigencia que tiene esta actividad, pero el texto no lo dice. Entonces no es la que estoy buscando. También se cancela. Y la letra D dice la diversidad de abejas que existe en el mundo. Acá te menciona que hay más de 20.000 especies de abejas, cosa que la gráfica no lo trae. Si lo menciona el texto, no lo menciona el gráfico. La letra D entonces es la respuesta correcta en este ejercicio. ¿Vale? Pasemos entonces a la pregunta 36. ¿Qué es cierto según el gráfico? Ok, las garrapatas son enemigas mortales de las abejas. No son enemigas porque no es una historia, ok. La palabra enemigas no es una respuesta apropiada. Además de decir que son parásitos, pues no es como que sean enemigos y no necesariamente son mortales. El aguijón de la abeja está conectado a su intestino. Esto es correcto, esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque por acá nos dice la gráfica que rara vez pican y cuando lo hacen sufren una evisceración mortal. ¿Qué es esto? ¿Qué es una evisceración? Que se les salgan las tripas, básicamente, las vísceras, los órganos internos. ¿Por qué al picar con su aguijón, que podemos ver que se encuentra aquí, por qué se le saldrían las vísceras? Pues porque aparentemente el aguijón se queda clavado y se sale todo el contenido de la abeja, ¿no? Entonces es una inferencia de cierta manera, pero es correcto. Ahora, la letra C dice, por ejemplo, la apicultura es la práctica agrícola más antigua. Falso, no sabemos si realmente es la actividad agrícola más antigua porque no tiene un referente de contraste. Y la letra D, el movimiento de las abejas se confunde con un baile. Falso, no te dice que se confundan, te dice que están bailando. Si limpiamos aquí un poquito, dice, avisa a sus compañeras con una danza única. No es que creamos que está danzando, realmente lo está haciendo. ¿Va? Bien, entonces la respuesta correcta es la letra B en este ejercicio. Continuemos ahora con la pregunta 37. ¿Qué se puede señalar como verídico de la lectura? Ok. La A dice, una mínima cantidad de abejas es útil para la naturaleza. No. El texto justamente va hacia el punto en que tiene que proliferar más la abeja para que sean aún más útiles. Entonces, no, poquitas no ayudan. Letra B. Las abejas melíferas han adquirido hábitos de los humanos debido a su domesticación. No hay punto en el que se diga que se domestiquen. Aprovechamos los recursos que de ellas emanan, como lo es la miel y la cera, pero no las domesticamos, que son, no es como que las hagamos hacer jueguitos y rodar y lo que sea, ¿no? Letra C. Más de la mitad de alimentos producidos en el mundo no son de origen animal. Bueno, en particular estamos hablando de los elementos que generan las abejas. No podemos hablar de todo el reino animal, ¿ok? Es una diferencia muy, muy loca. Nos la cancelamos. Y la letra D, no solo el hábitat de las abejas se puede ver comprometido en la actualidad.
Y de eso sí me gusta, porque aquí nos dice en el final que los agricultores pueden contribuir al bienestar de abejas y otros insectos colaborando con el desarrollo de hábitats. Entonces, se entiende que no solamente la abeja sale afectada, sino otros animalitos. Por lo tanto, la letra D de Diosito también es la respuesta correcta en este ejercicio número 37. ¿Ok? Pasemos a la pregunta número 38. ¿Qué línea justifica mejor? Bueno, esta no hay ni que discutirla, ya les había señalado más o menos dónde viene la información, que es más o menos entre la 60 y la 60 y algo, 62, 63, y vemos que de hecho aquí viene mencionada 60, 64, esta es la respuesta correcta, la letra D de Diosito también. La pregunta 39 nos dice, ¿cuál no es un factor de riesgo para las abejas según la gráfica? ¿Cuál no es un factor de riesgo? Ok, tenemos factores genéticos por acá, tenemos los parásitos, tenemos prácticas agrónomas que son agrícolas, pero nunca se habló del calentamiento global, aunque lo hayas pensado, ¿no? La letra C es entonces nuestra respuesta correcta en este ejercicio. Y ya por último, pregunta 40, ¿cuál es el subtema más importante de la lectura? ¿Subtema más importante? Bueno, todo el texto era sobre la cuestión de la abeja con respecto a la actualidad, ¿no? La abeja tanto melífera como la abeja silvestre en el panorama actual. Pero gran parte de la información se basó en lo que es la polinización de los campos y su impacto dentro de la economía o de nuestras propias prácticas alimentarias. Por lo tanto, el subtema más socorrido en esta lectura más extenso es el de la polinización de los campos y su impacto. ¿Vale? Muy bien, esto fue todo con respecto a la lectura de las abejas. Ahora pasemos a la siguiente lectura. Ok, en este par de lecturas, por cierto, las últimas de la sección de lectura, estamos hablando sobre lenguas. En particular, la lectura A se enfoca en el griego y la lectura B se enfoca un poco más en el latín. Vamos con las preguntas. La pregunta 41 dice, según la lectura A, ¿en qué términos no pueden medirse la importancia actual del griego y del latín? Eso está al principio de la lectura. Dice, desde la línea 1, ¿sirven de algo el latín y el griego? Si los medimos en términos de utilidad estrictamente económica, el resultado es negativo. Sin embargo, algo tan difícil de cuantificar como la capacitación de logos para pensar y expresarnos, así como enriquecimiento lingüístico, no puede medirse de forma matemática. O sea, en pocas palabras, no se puede medir de forma matemática habiendo referenciado a la cuestión económica. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D en esta primera pregunta. ¿Ok? Tenemos ahora la pregunta número 42. ¿Qué relación tienen ambas lecturas? ¿Ok? La opción A, perdón. Aunque hablan de lenguas, las lecturas no tienen nada en común. Esa es una contradicción. O sea, hablan de lenguas, pero no tienen nada en común. Claro, terrible, ¿no? Letra B. La lectura habla de lenguas antiguas que influyeron en la formación de lenguas que aborda la lectura B. ¿Ok? ¿Suena bien? Porque la lectura A habla del griego y del latín, aunque la lectura B también habla de latín, pero se enfoca más en las lenguas romances, en las actuales. Suena bien la letra B. Letra C. ¿Una lectura desacredita la importancia de las lenguas mencionadas? Obviamente no, no se están desacreditando entre ellas. Letra D. Ambas lecturas muestran panoramas diferentes de la evolución del lenguaje en la actualidad. No, porque una de ellas sí se enfoca un poco más en el desarrollo en la antigüedad y la evolución hacia la actualidad, pero la otra no. Entonces no queda muy bien la letra D por eso de ambas lecturas. La respuesta correcta, como ya platicábamos entonces, es la letra B. La lectura se enfoca en las lenguas antiguas, griego y latín, y cómo influyeron en la formación de las lenguas romances que se abordan en la lectura B. ¿Ok? Muy bien. Ahora tenemos la pregunta 43. Dice, según la lectura, ¿qué dato es incorrecto? Según la lectura B, perdón. Bien, tenemos la opción A dice, el latín vulgar y no el clásico es la raíz de las lenguas romances. Ok, y esto nos dice la lectura B desde el principio
Dice, el latín clásico que se escribió nunca fue la lengua de la vida cotidiana. Era para escritos y documentos, ¿no? Y que los comerciantes y soldados pues no conocían al 100 esta lengua culta. Ellos tenían su propia forma de hablar, ¿no? A la cual se denominaba graffiti, de hecho. Y bueno, si continuamos un poco más abajo, que ya nos habla sobre el latín vulgar, ahí está la primera mención de este. Si seguimos un poco más adelante, pues nos menciona que este latín vulgar es el que se convierte posteriormente en lenguas romances, ¿no? De hecho, esto lo refuerza todavía en la última línea de la lectura, el legado que el latín vulgar ha tenido en la sociedad moderna. Entonces, este dato de hecho es correcto, ¿vale? Ahora, la letra B dice, muchos ciudadanos del Imperio Romano no entendían su propio idioma oficial. Ya platicábamos justamente que de repente ni los comerciantes ni los soldados no era esta su lengua, por lo tanto, pues no la entendían. Esto sí es mencionado y por lo tanto no es respuesta correcta. La letra C dice, las lenguas romances actuales comparten patrones fonológicos y ortográficos reconocibles. Esto es opuesto a lo que dice la lectura. Pues aquí se nos menciona que una parte del vocabulario básico se comparte, a pesar de haber diferencias fonológicas y de ortografía razonable, ¿no? Digo, a pesar de estas. Entonces, más que compartir patrones, de hecho hay diferencias fonológicas, o sea, de patrones y de ortografía. Por lo tanto, esta no es correcta, sería la respuesta apropiada. O sea, no es un dato correcto según la lectura, y esto lo convierte en la respuesta correcta, pues justamente es lo que estamos buscando, ¿no? Y la letra D, la consecuencia del uso extendido del latín vulgar en la antigüedad fue que el imperio romano, perdón, se extendiera. Y bueno, ya en cuestiones históricas con respecto a el imperio romano, pues sí, también la lectura nos comentaba cómo gracias a esto fue que el imperio romano pudo tener un mayor crecimiento o un mayor avance con respecto a otros, ¿no? Por ejemplo, aquí viene, a medida de que el imperio romano seguía creciendo y expandiéndose por el mundo, su lengua fue cambiando y bla, bla. Bien, nos quedamos entonces, esto sí es mencionado, con la letra C de casita. Pregunta 44. ¿Qué tipo de discurso predomina en ambas lecturas? Y bueno, es información clara y concisa, no hay punto de vista, no es un cuentito, no da características, simplemente es información, te explica información y por lo tanto ambas lecturas son expositivas, ¿ok? Por último, nos pregunta el título más apropiado para ambas lecturas. Los padres de las lenguas de todo el mundo no es de todo el mundo, sino únicamente de las lenguas romances. Porque seguimos estudiando lenguas muertas. La lectura incluso dice que no es como que estén muertas necesariamente. Podríamos cancelarla. Letra C. Diferencias filológicas de las lenguas romances. Esto sí, no es un tema que se menciona, no se desarrolla y nada más lo hace la B y no la A. Se cancelaría. Las lenguas grecolatinas y su impacto en las romances es la correcta. Aquí hablamos de grecolatinas, aquí hablamos todavía de latín y acá hablamos de el impacto de estas lenguas en las romances. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D de dedito. ¿Ok? Muy bien. Por este video es todo. Hemos finalizado las 45 preguntas que tienen que ver con el área de lectura. Agradezco mucho tu atención y espera al video de redacción. Pronto lo podrás ver ya para que evalúes en qué estuviste mal, en qué estuviste bien y puedas mejorar para tu examen de admisión. Recuerda que estamos trabajando en el proyecto admitido en este simulacro de examen de la Universidad de Guadalajara PAA College Board para que seas admitido en la universidad y tengas la posibilidad de estar en la carrera de tus sueños. Sé el próximo admitido. Nos vemos y hasta la próxima.